En esta clase aprenderemos cómo aplicar soldadura de redondeo para cable continuo utilizando la herramienta soldadura de empalme. También veremos cuándo se usa este tipo de cable. Después de abrir o ensamblar el conjunto desea aplicar las soldaduras, y después de la etapa de preparación del conjunto, cuando es necesario, llega el momento de aplicar las soldaduras. En este ejemplo, tenemos aquí un ensamblaje ensamblado, que ya está preparado para recibir los hilos de soldadura. Tenga en cuenta que el tubo cilíndrico, y la placa de soporte del tubo recibieron operaciones de preparación. En el tubo cilíndrico, se hizo un radio en el borde inferior, donde se aplicará el cable de soldadura. Y en la placa, se hicieron chaflanes en el área que se soldará. La varilla no tuvo que pasar por este proceso, porque para este proyecto se encontró que no se requerirá preparación. Todo preparado. Vamos a aplicar las soldaduras. Aplicaremos un cable de soldadura continuo en todas las partes. Este cable se utiliza cuando necesitamos una fijación bastante rígida y robusta. El cable de soldadura continua consiste en aplicar el cable en todo el contorno de la pieza, de forma continua. Comenzaremos aplicando el cable de soldadura alrededor de la varilla. Hacemos clic en el comando soldaduras para habilitar las herramientas de soldadura, y luego en filete. Ahora seleccionamos las caras de la varilla que se soldarán. Los botones 1 y 2 sirven para seleccionar las caras que se soldarán. Activamos 1 para seleccionar una cara o un grupo de caras. Luego activamos el 2 para seleccionar las otras caras que se soldarán a las caras seleccionadas con el botón 1. Tenga en cuenta que Inventor ya muestra la vista previa del cable de soldadura. Podemos elegir cómo queremos indicar la medida del cable de soldadura, que puede ser por las alturas, o por la diagonal del cable de soldadura. Dejaremos seleccionada la opción para escalar las alturas. La medición del cable que llenamos aquí. Si las medidas son iguales, no necesita rellenar la otra ventana. Por ejemplo, si se trata de un cable de 10x 10 milímetros, no es necesario rellenar el otro campo. Si es diferente, cumplimentamos con la otra medida. Este cable de soldadura será de 5x 5 milímetros. En el contorno, podemos elegir cómo va a terminar la soldadura, que puede ser recto, es decir, sin radio, convexo o cóncavo. Vamos a seleccionar la opción convexa. En Offset definimos la medida del radio de acabado. Nos llenaremos con 1,5 milímetro. Pulse en Aplicar para aplicar los parámetros de soldadura creados en el ensamblaje. Ahora aplicaremos los hilos de soldadura en la tubera A y la placa de soporte, seleccionando las regiones que se soldarán. Comencemos con la tubera A, que tiene un radio donde se aplicará el cable de soldadura. Para este caso, el radio será de medio milímetro. Ahora soldamos la placa de soporte en el tubo cuadrado. En este caso, el acabado será recto. Ahora soldamos la placa de soporte en el tubo cilíndrico.
Signo de exclamación abierta. Muy bien, el set está soldado. En esta clase aprendemos cómo aplicar la soldadura de redondeo continuo mediante la herramienta soldadura de empalme. También vimos cuando se usa el cable continuo,